Francisco Javier González Vallejo en la línea telefónica con su comentario, su aportación para esta segunda emisión de Señal Informativa. ¿Cómo estás, Francisco? Te saludamos y te escuchamos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Belén. Un gusto saludarlas como cada martes, aunque bueno, me salté el anterior por cuestiones laborales. Pero bueno, ya estamos aquí y quisiera pues que hiciéramos una reflexión importante, me parece, a mitad del camino y no nada más cada vez que hay elecciones, respecto de la importancia de los congresos o parlamentos en la vida democrática de cualquier país. Y es que es importante para ello entonces recordar, que quizás vimos en nuestras clases de civismo, de que la democracia se sustenta en la soberanía popular, esto es, en el gobierno del pueblo por el pueblo. Recordemos que incluso es típico acudir a la locución griega de que democracia proviene de las raíces demos, pueblo, y kratos, poder o gobierno, y que pues definitivamente alude a una forma específica de gobierno que, si bien inició hace más de 2000 años en la antigua Atenas, es apenas hasta hace 200 años que el mundo la recupera e intenta generalizarla. Recordemos que no todos los países del orbe son países democráticos, que aún persisten otras formas no democráticas de gobierno. Y como les decía, pues es un modo de organizar el poder político en el que el que decide es el pueblo, en donde el pueblo no es solo el objeto del gobierno, eso es aquello que hay que gobernar, sino también el sujeto que gobierna. Y en términos modernos, pues se acostumbra a oponer la democracia, como les decía, a la dictadura o más generalmente a los autoritarismos. Como les decía, el principio principal es que el pueblo se gobierna a sí mismo, pero ¿cómo puede hacer esto el pueblo? Bueno, pues el autogobierno solo puede realizarse indirectamente a través de una serie de mediaciones y procedimientos que traducen en términos prácticos el principio de la soberanía popular. La democracia directa solo es posible en sociedades sumamente pequeñas y no diferenciadas, o bien reduciendo a una muy estrecha minoría los derechos ciudadanos, esto es, restringiendo el demos a un sector muy limitado de la población, que ocurrió originalmente en la antigua Atenas. Que eran considerados ciudadanos solamente aquellos que tenían propiedades y que eran hombres, estaban excluidas las mujeres. Las sociedades modernas pues, no solo son demasiado grandes y complejas, sino que también son sociedades de masas en las que la categoría de pueblo soberano del demos abarca de hecho a millones de personas. Esencialmente, cuando las sociedades son grandes y complejas, surge entonces el problema de cómo unificar intereses y opiniones, no solo diferentes, sino también con frecuencia contrarias. Para ello se usa entonces a veces como fórmula de decisión lo que conocemos como el principio de la mayoría. En ausencia de la unanimidad, el criterio que debe guiar la adopción de las políticas y las decisiones es el de que la mayoría de los participantes toman. Pero eso no significa que esté solo representada la mayoría. Un diseño de una democracia incluyente debe prever que en los parlamentos se encuentre representada casi la totalidad, porque matemáticamente es difícil representar todas las opiniones, pero sí casi la totalidad de las expresiones políticas de la sociedad. Por lo tanto, la democracia moderna solo puede ser representativa, porque, pues, primero, las tareas gubernamentales, como tienen que ver la elaboración, discusión e implantación de políticas públicas, suponen hoy día un alto grado de complejidad y especialización. También las sociedades son sumamente numerosas, como ya lo hemos dicho, y no permiten un método que sea práctico para tomar decisiones entre, imagínense, 75 millones de ciudadanos mexicanos. La mayoría, además, desconoce generalmente la complejidad de los problemas de las sociedades y sus soluciones. No todos pueden dedicarse de tiempo completo a las tareas del gobierno, ya que, pues, evidentemente, tenemos la principal tarea de vivir nuestras vidas y ser productivos a la sociedad. Entonces, el principio básico para hacer posible hoy en día las democracias es el de la representación política. El pueblo elige a representantes que son esencialmente
hombres políticos, que serán los responsables directos de tomar la mayoría de las decisiones. Así, la selección y elección democrática de los representantes y funcionarios se convierte en un momento esencial de la democracia moderna. Por ello, buena parte de las reglas del juego democrático tienen que ver con las instancias, formas y estrategias relacionadas con los procesos electorales. Y bueno, México es un gran ejemplo de ello, que al tratar de transitar de un sistema autoritario a uno democrático, pues ha generado un sinfín de estructuras, de instituciones para poder llegar a esta vida democrática. Por lo tanto, es importante el tema de la configuración de los congresos, cómo se eligen, cómo es que transmitimos nosotros, los ciudadanos, nuestro poder soberano a estos representantes políticos. Y estos representantes políticos son los que están en el Congreso. ¿Por qué? Porque la sociedad es plural y el Congreso debe ser plural. A veces usamos de manera incorrecta el término de representante político para titulares de poderes ejecutivos, como los gobernadores o el presidente o los presidentes municipales. No obstante, ellos no podrían representarnos a todos si son solo uno, y en uno no se refleja la pluralidad de todos nosotros. Ellos, en todo caso, son representantes del Estado, del país o del municipio, representantes en términos más bien jurídicos, administrativos, pero representantes políticos solo pueden ser los cuerpos colegiados. Por ello, los congresos son sustantivos si queremos tener una vida democrática. Y entonces hay que ponerle mucho ojo a lo que hacen nuestros diputados. Tenemos que darle seguimiento a lo que ellos discuten y aprueban, porque eso le da el marco de actuación a los otros, a los ejecutivos precisamente. Son los diputados los que ponen las estructuras, los andamiajes legales a través de los cuales se van a mover tanto el presidente de la República, los gobernadores, como los presidentes municipales. Espero en las siguientes ocasiones poder seguir discutiendo o reflexionando junto con todos ustedes respecto de la estructura de las democracias y cómo es que estas funcionan. No son algo sencillo, no están diseñadas las democracias para resolver los grandes problemas, están diseñadas para resolver solo un gran problema, el de cómo y quién ejerce el poder. Lo demás depende mucho de las construcciones que hagamos los ciudadanos con nuestros mandatarios, que son los políticos. Belén, muchísimas gracias. Josefina, un gran saludo. Y como siempre, mis redes sociales están a sus órdenes. En Facebook, Francisco Javier González Vallejo, y en Twitter, @papo_Vallejo, para lo que se les ofrezca y para discutir, por supuesto, de estos temas. Muchas gracias, Francisco. Y como siempre, muy importante abrir estos espacios para la reflexión de temas que regularmente no abordamos con esta profundidad, pero que sin duda alguna son indispensables para conocernos también como sociedad y el funcionamiento de la misma. Así que, Francisco, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buen día. Gracias, Francisco González Vallejo, colaborador de esta segunda emisión de Señal Informativa. Tiempo ya de hacer una muy breve pausa. Usted no se vaya, regresamos con mucho más a este espacio de noticias.